Muy buenas tardes para todos. A partir de este momento le damos la bienvenida a la conferencia Laicidad, Democracia y República, reflexiones en torno a la construcción de la nacionalidad uruguaya. La laicidad es una expresión de la libertad y un rasgo esencial en lo que refiere a la construcción de la identidad de los uruguayos, y es un rasgo además que nos identifica en el mundo entero. Antes de comenzar con la temática y para situarnos en el tema que nos convoca hoy, compartiremos con ustedes un breve video introductorio. Nuestra escuela es templo sereno, donde brilla la luz del saber. Es su culto, lo bello y lo bueno, y su amable por todo el deber. Nuestra escuela es templo sereno, donde brilla la luz del saber. Es su culto, lo bello y lo bueno, y su amable por todo el deber. Nuestra escuela es el faro eminente que el glorioso Varela encendió. Luz más luz es su lema fulgente, luz más luz su programa inspiró. Nuestra escuela es el faro eminente que el glorioso Varela. Y como ustedes saben, estamos hoy en una fecha muy especial. Se celebra en nuestro país el natalicio de José Pedro Varela, uno de los fundadores de esta casa de estudios, y es el Día de la Laicidad. En esta conferencia abordaremos la temática de la laicidad desde diferentes perspectivas, desde una perspectiva histórica, cultural, social, filosófica y también desde la actualidad. Para esto nos acompañan referentes nacionales a quienes presentaremos a continuación. Ya está con nosotros Carolina Gracing Díaz, que es licenciada y profesora de Historia, magíster en investigación en Historia Contemporánea y doctora en Historia por la Universidad Católica Argentina. Actualmente se desempeña como responsable de la Secretaría de Grado y Posgrado de la Universidad Católica del Uruguay y hasta mayo del año 2020 fue la directora de Asuntos Internacionales y alumni de esta misma universidad. Ha participado en varias investigaciones relacionadas con la historia de la educación y el proceso de secularización en el Uruguay. Le damos la bienvenida a Carolina Gracing esta tarde. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. También presentamos a Horacio Bernardo, quien es exalumno del Elbio Fernández, es licenciado en Filosofía y Contador Público. Ambas carreras las realizó en la Universidad de la República. También es magíster en Pensamiento Contemporáneo y Tradición Clásica por la Universidad de Barcelona. Actualmente se desempeña como asesor en asuntos culturales de presidencia del CODICEN de la ANEP desde noviembre del 2020. Así también forma parte del equipo docente de la Universidad de la República en la Facultad de Información y Comunicación. Es autor de varias publicaciones y columnista en el programa Buen Día Uruguay del Canal 4 y también en el programa La Mañana en Camino de Radio Diamante FM. Recibimos en esta tarde a Horacio Bernardo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, un placer. Gracias a ti por estar con nosotros. También recibimos a Enrique González de Toro. Nuestro primer expositor, quien tomará la palabra a continuación, es desde el año 2013 el presidente de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, organización sin fines de lucro fundada en el año 1868 por un grupo de jóvenes encabezados por Elbio Fernández y por José Pedro Varela, cuyo objetivo primordial fue consagrarse a la causa de la educación popular. Con esta presentación damos comienzo a la conferencia. Le damos la bienvenida al señor Enrique González de Toro. Gracias por estar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta modalidad que las circunstancias nos exigen de cuidado para todos. Pero veo por las pantallas que tenemos una gran concurrencia y eso nos halaga y nos compromete con el tema. Hoy estamos en la fecha del nacimiento de José Pedro Varela,
y estamos acá para honrar su obra, para renovar el compromiso con su legado y celebrando la convivencia y el respeto de todas las opiniones y creencias. El tiempo nos permite ordenar y analizar los sucesos en sus secuencias, el pasado, su incidencia en el presente y la proyección al futuro. Es entonces que, como recién se dijo, un 19 de marzo, como hoy, pero de 1845, nacía José Pedro Varela, quien años más tarde fundaría la Sociedad Amigos de la Educación Popular junto a un grupo de jóvenes pujantes y que tenían el compromiso de trabajar por la educación. El primer presidente de nuestra sociedad fue Elbio Fernández, y esos jóvenes pusieron toda su energía y talento en la tarea de universalizar la educación en todo nuestro territorio. Pasó un año y poco después para que, ya fallecido Elbio Fernández a los 27 años, se fundara y se abriera las puertas de esta casa, la Escuela Elbio Fernández, bajo la dirección de José Pedro Varela. Es en este laboratorio de ideas y con su liderazgo que se gestó buena parte de nuestra identidad nacional, la construcción de ciudadanía, que luego nos destacaría como país. Han pasado ya más de 100 años desde 1918, cuando se consagró constitucionalmente el Estado, la libertad de cultos y la independencia del Estado de religión alguna, permitiendo la práctica de todas sin sostener ninguna, principio en el que se basa la separación de las religiones del Estado. Bueno es señalar que también un hombre de esta casa, Alfredo Vázquez Acevedo, que acompañó a Varela desde los inicios de la Sociedad Amigos de la Educación Popular y que además participó de la gestación del proyecto educativo y de la reforma universitaria, tuvo fundamental participación en aquella discusión y posterior redacción del artículo 5 de esa Constitución. La separación de la Iglesia del Estado se procesó en un marco histórico, cultural y político específico que generó lo que algunos analistas han dado en llamar el arreglo laico, o sea, la forma en que un país establece acuerdos que aseguren la libertad de conciencia, así como su libre expresión y práctica. Son acuerdos por los cuales el Estado no interviene en asuntos religiosos, ni cualquier grupo religioso puede imponer al Estado o a través de él a sus ciudadanos sus dogmas, prácticas o convicciones. Esos acuerdos laicos tienen distintas formas según los países. En el Uruguay la libertad de conciencia pertenece al ámbito de lo privado, de lo individual o personal. Cuando nos preguntamos dónde tuvo origen ese rasgo tan propio de nuestra identidad, cómo se nutrió de contenido y adquirió sustento para proyectarse en el futuro. Y la respuesta que siempre nos hemos encontrado y que sostiene esta situación es que la educación y su escuela laica, gratuita y obligatoria fue donde se gestó todo este proceso. La educación a través de la escuela ha sido y es formadora de generaciones en este rasgo que nos identifica y distingue como país pionero en materia de laicidad. Decía José Pedro Varela en La educación del pueblo, el capítulo 11, la educación que da y exige el Estado no tiene por fin afiliar al niño en esta o aquella comunión religiosa, sino prepararlo convenientemente para la vida del ciudadano. Para esto se necesita conocer sin duda los principios morales que sirven de fundamento a la sociedad, pero no los dogmas de una religión determinada. Luego, el artículo 71 de la Constitución expresa que en todas las instituciones docentes se atenderá especialmente la formación de carácter moral y cívico de los alumnos. Lo que sostuvo Varela y consagró la Constitución son los valores morales y éticos que hacen una sociedad.
lo que hace a sus reglas de convivencia, así como a las normas que la regulan. Es importante distinguir que la laicidad es el principio de separación de la sociedad civil y la sociedad religiosa, y que el laicismo es la doctrina que define la independencia de la persona o de la sociedad, en particular del Estado, respecto de cualquier organización o confesión religiosa. En esos valores de laicidad es un principio de nuestra forma de ser, de nuestra práctica republicana y democrática. Es en ese respeto de los derechos individuales, a la libertad de pensamiento crítico, liberal, a la solidaridad, es el despojarse de prejuicios, el repudio a la discriminación y al dogmatismo. Es, por otro lado, el combate permanente a toda conducta que genere autoritarismo y totalitarismo. En síntesis, es la reafirmación del respeto a la dignidad humana, unidos al respeto y acatamiento del ordenamiento legal. La laicidad que hoy celebramos contempla también la dimensión espiritual del ser humano, en su absoluta libertad de conciencia. No es negacionista de ninguna creencia, sino que por el contrario, es la custodia de toda libertad de tenerla o no. Si bien su origen parece de un pasado tan lejano, el proceso que se siguió a través del tiempo nos sigue interpelando en la actualidad y nos desafía de cara al futuro. Esta educación laica es una construcción permanente, atendiendo a los tiempos que vive cada generación, para que valoren sus virtudes, profundizando junto con ellos en su significado y sentido. Y esto es importante frente a los permanentes desafíos que se nos plantean con la aparición de nuevas formas de radicalismos aquí y en el mundo. Sociedades oprimidas, minorías que no tienen la libertad de expresarse en lo político o lo religioso. Los radicalismos, en un sentido amplio, comprometen la libertad personal y colectiva. En lo personal, porque imponer una idea o forma de actuar es amputar la libertad de pensar y entender realidades diferentes. En lo colectivo, porque generan discriminación y sectarismos que afectan y limitan a otros en su libertad de pensar y expresarse. Por otra parte, las leyes nos dan un marco de referencia para el comportamiento individual y colectivo. Son nuestras conductas las que las hacen efectivas. Para nosotros, en esta casa, es importante reiterar que la educación es la base de la formación en estos valores que hacen a nuestra identidad nacional. En el Elbio estamos comprometidos con ese mandato histórico. Continuaremos educando y formando ciudadanos en esos principios de laicidad, democracia y republicanismo. Muchas gracias. Le agradecemos a Enrique González de Toro. Les recordamos que pueden enviarnos sus preguntas, sus dudas sobre esta temática para nuestros expositores y desde ya les agradecemos la presencia de quienes desde distintos puntos de la ciudad y del país se han conectado con esta conferencia de manera virtual. Ahora sí, le damos paso a la palabra de la doctora Carolina Greising. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades del Colegio Elbio Fernández por haberme invitado hoy, en este Día de la Laicidad, a conversar de lo que más me gusta hacer, que es conversar de historia, y más aún cuando se trata de un tema al cual le he dedicado muchas horas de investigación, como es al proceso de la laicización en el Uruguay. Mi abordaje del tema entonces será desde la perspectiva histórica, pero para ir hacia atrás, y esto lo deben saber los estudiantes que tienen cursos de historia y que están mirando, para ir hacia atrás siempre es necesario arrancar de un punto de partida que inevitablemente nos lleva al presente. Y en este sentido, como ya se ha expresado, hoy en día nadie discute que la laicidad es un concepto asociado a la identidad de los uruguayos, es parte de su vida cotidiana y ha estructurado históricamente a sus instituciones políticas, incluso
antes de que el Estado deviniera laico a partir del 1 de marzo de 1919 e incluso antes de que Francia inventara el neologismo para designarla. Esta peculiaridad ha determinado que se hable de la excepcionalidad de la laicidad uruguaya en la región o bien de su rareza. Asimismo, el análisis del largo proceso de consolidación de del proceso de laicización desde una perspectiva histórica ha resultado por demás complejo, entre otros motivos, por las dificultades que han existido para definir el proceso y sobre todo para diferenciarla de otro con el que muchas veces se la confunde, que es el proceso de secularización. Confusión, creo yo, basada en la creencia en que fueron fenómenos que se dieron en forma paralela, al punto de que ambos conceptos son utilizados indistintamente, cuando en realidad son cosas diferentes. Y este aspecto también sorprende desde fuera del país, ya que, por ejemplo, en muchos lugares ni siquiera hay una traducción para la palabra laicidad. En inglés, por ejemplo, esta no existe, se utiliza por cercanía el secularism, pero esto confunde también con secularización. ¿Qué nos está diciendo esto? Esto nos está diciendo que en realidad la laicidad importa no a muchos países como tema de debate. Importa a Francia, que ha sido la madre de la laicidad, importa al Uruguay y a México, que han sido los hijos predilectos de esa laicidad francesa, importa en Francia, en España y en algún otro país. Pero en otros lados, Bélgica, Holanda, Gran Bretaña, Estados Unidos, no es un tema que no genera demasiadas preocupaciones, como por ejemplo ocurre en nuestro país. Ahora bien, ¿qué es la laicidad? Se podrán imaginar que han corrido ríos de tinta intentando definirla. Para mí, una de las mejores definiciones es la que ha dado el mexicano Roberto Blancarte, y que él considera la laicidad como un régimen social de convivencia cuyas instituciones políticas fueron legitimadas por la soberanía popular y ya no por elementos religiosos. ¿Cuál es la clave de bóveda de esta definición? Bueno, es el tema de la convivencia. ¿Qué es lo que se debe garantizar para que esa convivencia realmente se dé en una república laica? Se debe garantizar la libertad de conciencia, de religión, la no discriminación, la neutralidad del Estado, sobre todo en materia religiosa, y la autonomía religiosa en relación al poder político. Esto es la clásica separación de esferas que en el Uruguay comenzó, como yo decía, el 1 de marzo de 1919, cuando entra a funcionar la Constitución del 17. En el Uruguay, el término laicidad se asoció durante mucho tiempo a la neutralidad de lo estatal ante lo religioso, porque claramente las fuerzas en pugna básicamente eran el Estado y la Iglesia Católica, por temas vinculados a funciones que tradicionalmente ejercía esta institución, la Iglesia. Me refiero a la gestión de nacimientos, casamientos, de funciones, educación, etc. Entonces, durante mucho tiempo la idea de laicidad estaba asociada a componentes religiosos. Sin embargo, luego se fue incorporando otro aspecto vinculado a la laicidad y que tiene que ver con la neutralidad del Estado respecto de lo político partidario e ideológico. Entonces se comenzó a ver, cuando se hablaba de violación a la laicidad, que ya no solamente se referían a expresiones religiosas, sino también a expresiones político-ideológicas partidarias, como recién mencionaba. Y en este sentido me gustaría mencionar un trabajo muy interesante de una historiadora uruguaya, Mónica Marona, que el año pasado, junto a Néstor da Costa, publicaron un libro a propósito de los 100 años de la Constitución de 1919, en donde ella trabaja muy bien en el proceso histórico uruguayo esta cuestión de la laicidad, el proselitismo, el dogmatismo, y que realmente yo lo recomiendo. Ahora, volviendo al proceso histórico de la laicidad en el Uruguay, a mí me gusta utilizar un marco teórico
de un sociólogo francés, Jean Bouverot, y que él habla, para el proceso francés, habla de umbrales de laicidad. Y a mí ese marco teórico creo que se ajusta muy bien a lo que pasó en el Uruguay. Desde esta perspectiva de la teoría de Bouverot, yo creo que es posible para Uruguay identificar 3 períodos. Él habla de, como decía, los umbrales de laicidad, es decir, momentos específicos en donde la laicidad se resolvió de distinta manera. Entonces, desde 1859 a 1916, es decir, desde cuando empieza el conflicto con los cementerios hasta que se reúne la Asamblea Constituyente que va a discutir la reforma de la Constitución, durante ese extenso periodo se daría ese primer umbral de laicidad caracterizado por haber sido muy combativo y anticlerical, aunque con algunos momentos de mayor distensión, porque también en este periodo, con el patronato vigente, se creó la diócesis de Montevideo, luego se crea luego pasa a arzobispado, se crean las diócesis sufragáneas, todo eso con la firma del presidente de la República, porque así era como se gestionaba. Pero lo que lo caracterizó a este periodo era más que nada esa cuestión combativa y anticlerical. En este periodo tenemos las principales medidas tomadas en el gobierno de Latorre, de Santos, de Lindolfo Cuestas y, por supuesto, las medidas de José Valle y Ordóñez, principal impulsor de las ideas laicas asociadas al anticlericalismo y a la modernidad. Todas estas medidas, que todos ustedes las conocen, ¿verdad? La secularización de los cementerios, el registro civil, el casamiento civil obligatorio, la ley de 1909 que finalmente prohíbe la enseñanza religiosa en todas las escuelas públicas, en todo el horario, el retiro de crucifijos, de las monjas en los hospitales públicos. Bueno, todas estas medidas en realidad de corte anticlerical en su esencia, buscó quitar a la religión católica el sentido que abarcaba hasta entonces todos los aspectos de la vida, del nacimiento hasta la muerte, y sustituirla por una nueva moral laica, así como también apartarla de esos espacios que tradicionalmente ocupaba y que había gestionado. Mientras tanto, la Iglesia preparaba sus armas para enfrentarse a ese combate, aduciendo a que estaba en vigencia la Constitución del 30 que establecía a la religión católica como la religión oficial. Entonces, ese primer umbral fue de grandes tensiones y conflictos, como yo mencionaba. A partir de 1916 se abriría el segundo umbral de laicidad, que asistió a lo que Bouverot llama el pacto laico y que recién usted mencionaba y lo llamaba arreglos laicos. Este pacto laico que lleva a la definitiva disociación institucional que se estableció en la Constitución de 1917, en ese artículo 5, por el cual la religión dejaba de considerarse una institución que estructuraba a la sociedad. Este pacto laico puede entenderse en sentido estricto, porque realmente la redacción final del artículo 5 fue producto de una negociación con caracteres políticos muy importantes. Ahí tenemos los intereses políticos de José Valle Ordóñez, que quería que saliera el Ejecutivo colegiado. Tuvo que negociar, sobre todo, con el ala del Partido Nacional y con los católicos del Partido Nacional, y como el propio Valle declara en su editorial del día, al día siguiente que se termina de sancionar este artículo, él mismo reconoce: tuvimos que ceder, porque en realidad en ese pacto se logró muchos beneficios para la Iglesia, sobre todo por todo el tema del pasaje de las propiedades, la exención de los impuestos. Entonces, estrictamente fue producto de un pacto, pero yo creo que lo que importa más es el sentido de este pacto laico en perspectiva de larga duración, porque a partir de ese pacto entonces es que se comienza a construir esta convivencia de la que yo hacía referencia cuando me refería a la definición de Blancarte. La Iglesia, a partir del 19, aceptó el nuevo estatus y se abocó a su fortalecimiento interno, porque venía bastante cascoteada por todo el proceso anterior. Y el Estado
fue consolidando progresivamente la idea de que era posible prescindir de las creencias de los ciudadanos. Durante este largo periodo también se aprobó otra constitución, en 1934, que laudó otro tema sumamente importante que tiene que ver con este tema, como fue la libertad de enseñanza. Es decir, con el establecimiento de la libertad de enseñanza por esta constitución del 34, digamos que se cerró el pleito por el derecho a enseñar en la República. Es decir, se terminaron aquellos enfrentamientos por el monopolio estatal de la educación versus educación privada, confesional, etcétera, etcétera. Es decir, ahí otra vez esta solución de balance, esta solución de ni vencidos ni vencedores tan a la uruguaya, en realidad estaba dando cuenta de cómo los uruguayos empezaban a vivir esa convivencia camino a consolidar la laicidad. Pero también durante este periodo, ya más hacia la década del 40 y del 50, empieza a hacerse más notoria esa asociación que yo mencionaba de laicidad con lo político ideológico. Es decir, se empieza a vincular la laicidad como oposición al dogmatismo y en esa época fundamentalmente el dogmatismo hacía referencia al fascismo, por ejemplo. Aquí en este punto es importante el aporte de la maestra Reina Reyes. Aquí también otro colega, Antonio Romano, trabaja a esta maestra y es muy importante porque ella, con su idea de laicidad que invito a repasar, ella va a marcar muchísimo la formación de los futuros maestros y maestras uruguayas. Y además, ella pone sobre la mesa un tema muy importante y es esa cuestión de si el educador debe tomar postura frente a la realidad que lo rodea. El tercer umbral se iniciaría a partir de los años 60 del siglo XX. Este tercer umbral refiere a un laicismo más abierto a las religiones, de colaboración, de reconocimiento, acorde con los discursos actuales asociados a la diversidad en todos los sentidos. Este nuevo umbral plantea en el presente, creo yo, nuevos desafíos y nuevos vínculos de los uruguayos, en particular con los temas religiosos. Si no, basta caminar por la ciudad de Montevideo y encontrarse que en el cruce de principales avenidas de la ciudad hay una cruz enorme. No contento con eso, está en la estatua del Papa, o caminar por la Rambla y uno encontrarse con la estatua de Yemanyá, con el Memorial del Holocausto, con Confucio, 18 de julio, con un enorme templo perteneciente a una religión, cosas que capaz que en aquella visión de la laicidad tan radical no se hubiera comprendido. Bueno, hoy en día creo que hay un nuevo vínculo que será cuestión de los sociólogos de analizar con respecto y que por supuesto toca en esencia el concepto de laicidad que vivimos. En cuanto a la asociación con el dogmatismo en este tercer umbral que empieza en la década del 60, por supuesto que se empieza a asociar con posturas ideológicas vinculadas al comunismo, luego se van a ir sumando otras y creo que un ejemplo del presente tiene que ver con la teoría de género. Todos temas polémicos, por supuesto. Para finalizar, el régimen de convivencia social que implica la laicidad de ninguna manera está cerrado, sino que es recurrente en nuestra agenda pública de hoy asuntos vinculados a la violación de la laicidad y siempre en el ámbito educativo. Pero esto no nos debería sorprender, porque si uno va hacia atrás, y la historia siempre nos salva en alguna medida, y sobre todo si vamos a ese primer umbral combativo y anticlerical, vamos a ver que también se generaban los debates sobre la laicidad en el ámbito educativo, porque en definitiva, usted también algo mencionó, en definitiva, de lo que se trata es por ese pleito del derecho a enseñar en la República, por lo que tiene de formativo en la cabecita de los futuros ciudadanos. Por último, y ahora sí cierro y sintetizo con un concepto trabajado por el sociólogo Néstor da Costa, que recién mencioné y que yo comparto plenamente. La neutralidad del Estado en Uruguay ha asumido dos vetas interpretativas.
imparcialidad frente a las creencias de los ciudadanos y prescindencia de las creencias. La primera, la imparcialidad, reconoce a los ciudadanos como tales con sus derechos y opciones y creencias. La segunda, que creo yo, la de la prescindencia de las creencias, que creo yo que se ha dado en forma más notoria en algunos momentos del siglo XX, ignora lo religioso, imponiendo a los ciudadanos la necesidad de alejar de lo público sus convicciones. Yo creo que hoy en día es precisamente esta última veta la que está siendo puesta en cuestión en el día de hoy, y creo que hoy se avanza más notoriamente hacia la primera veta que mencionaba. Como usted recién decía, la laicidad hoy no es negacionista, y creo que esa es una idea que me parece importante de rescatar en este Día de la Laicidad. Muchas gracias. Le agradecemos a la doctora Carolina Greising y le damos la palabra ahora al magíster Horacio Bernardo. A lo que me gustaría profundizar o hablar, digamos, en esta exposición es acerca de la laicidad en relación a lo ideológico. O sea, un poco como lo señalaba Carolina recién, bueno, ampliándolo en periodos, pero dos grandes vetas en las que podemos entender la laicidad son las siguientes. Una en relación al fenómeno religioso, pero luego también en relación a lo ideológico, a lo filosófico, a lo político partidario, que esa es otra veta que, como bien decías, a partir de los años 40, 50, comienza a tener más auge en el Uruguay, y que a partir de eso también implica unos desafíos que son teóricos, que es entender la laicidad en este sentido. O sea, ¿qué desafíos plantea? ¿Qué peligros plantea? Bueno, hay todo un universo para reflexionar sobre estos temas, porque de hecho impactan en asuntos que tienen que ver con la opinión pública, con el presente, y también con lo que es la formación de nuestra propia nacionalidad, lo que es la formación de nosotros mismos como uruguayos. En esta exposición, que espero que sea lo más sintética posible, porque cada uno de estos temas da para como una conferencia entera, o muchas, digamos, yo quisiera decirles tres cosas o tres ideas. La primera es hablarles acerca de la función social de la laicidad, entendida en este sentido, desde el punto de vista de lo ideológico y su relación con ello. El segundo punto, o segundo aspecto que me gustaría comunicarles, es algunas formas o algunos límites por los cuales a veces la laicidad puede convertirse o degenerar en otra cosa. Y es importante ver estos límites porque nos permiten justamente ver cuáles son los desafíos conceptuales de la laicidad y ver también hasta qué punto es posible encontrar los equilibrios necesarios para que se cumpla el fin social del cual les voy a hablar ahora en la primera parte de esta exposición. Y finalmente les quiero hablar de otra cosa muy importante desde el punto de vista de la laicidad y la educación, que es la forma de enseñar, la forma de educar. Por lo tanto, ese es el menú, esa es lo que vamos a compartir hoy. Cuando vemos, por ejemplo, la función social de la laicidad, nosotros podemos partir de la tríada bareliana, ¿no? Laicidad, gratuidad y obligatoriedad. Me gustaría señalarles breves aspectos de qué papel cumple la laicidad en relación a esta tríada. Comencemos con el último de los aspectos, que es la obligatoriedad. Y quiero hacer una aclaración. Cuando estamos hablando aquí de obligatoriedad, hablamos desde el principio de obligatoriedad y no estamos haciendo ningún guiño tampoco a ninguna cuestión presente o polémica de ahora, sino que estamos hablando de la obligatoriedad en general como principio general. Lo quiero aclarar especialmente para que no haya ningún tipo de confusión al respecto. ¿Por qué es importante la obligatoriedad? Pensemos nosotros que en la época bareliana no era una cuestión evidente. De hecho, había muchas polémicas en relación a la obligatoriedad, si era conveniente o no. Por ejemplo, Francisco Bauzá decía que la obligatoriedad no correspondía, y había otros teóricos, por ejemplo, Juan Zorrilla de San Martín, tampoco estaban de acuerdo,
Y ahí presentaban un argumento ius naturalista, diciendo que la educación en realidad era una obligación que debía mantenerse dentro de los deberes familiares, de los padres, ¿no? de los progenitores. Por lo tanto, hacer obligatoria la educación tendría ciertamente problemas desde ese punto de vista. Incluso Francisco Antonio Berra, que también miembro de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, llegó a decir que la obligación de la educación pública es un acto peligroso, es tan peligroso como inútil, en 1882. ¿Qué es lo que sucede aquí con el tema de la obligatoriedad? El tema es que si no se presenta la obligatoriedad, hay un problema que aparece asociado, y es el siguiente, que si se confía como principio general la educación a las familias, eso reproduce una desigualdad social, puesto que las familias que tienen mayor capital, no solamente económico, sino también cultural, pueden ofrecer una mayor cantidad de educación que las familias que tienen menos capital en distintos sentidos. Entonces, la primera cuestión que surge en la obligatoriedad, y esto es una de las cuestiones que también defiende José Pedro Varela, es lo que tiene que ver con una función social de poder hacer llegar la educación a la mayor cantidad de personas, independientemente de su condición social. Ahora bien, para garantizar la obligatoriedad tiene que aparecer el segundo elemento, que es el de la gratuidad, elemento que también tuvo una serie de polémicas y discusiones en ese momento. Por ejemplo, una de las cuestiones que se decía que era que la escuela pública debía ser gratuita, por ejemplo, en opinión de Juan Zorrilla de San Martín, porque la escuela gratuita debía ser para pobres. De hecho, formar en una moral pobre, digamos, ¿no? Pero esa no es la función social que cumple la gratuidad dentro de la tríada bareliana. Lo que cumple la función es vinculado o como garantía de esa obligatoriedad la forma de que esa obligatoriedad pueda ser cumplida o pueda ser llevada justamente a los más vulnerables. Ahora bien, aquí venimos con el tercer elemento, que es el elemento de la laicidad. Fíjense ustedes, y por eso era la crítica de Francisco Antonio Berra. Yo tengo un montón de citas aquí, pero no voy a aburrirlos con estas, voy a aburrirlos con otras citas, pero bueno. La laicidad viene a resolver este problema. ¿Qué es lo que decía Berra? Decía, bueno, pero si es gratuita y obligatoria y es una educación proporcionada por el Estado, y también era una crítica que es recurrente en la época, entonces lo que va a suceder es que quienes no puedan pagarse otra educación van a quedar a merced de los gobiernos de turno, van a quedar a merced de los grupos que en ese momento quieran establecer determinadas doctrinas o determinados contenidos que en cierta medida pueden minar la libertad de conciencia de los sujetos. Bueno, para que no suceda eso, está el tercer elemento, que ahí viene y es el que corona, digamos, la tríada, que es el de la laicidad. Si lo vemos desde este punto de vista, entonces la gratuidad es garantía de la obligatoriedad, pero la laicidad es garantía de las otras dos. Si lo vemos desde este punto de vista, entonces, la laicidad cumple una función social que consiste en permitir que la mayor cantidad de habitantes, independientemente de su posición social, puedan tener acceso a la educación. ¿Por qué hago toda esta cuestión o por qué hago toda esta explicación? Porque si lo vemos desde este punto de vista, podemos tener en cuenta de que muchas veces la laicidad se vincula con cuestiones negativas, porque en la opinión pública aparece cuando hay violación a la laicidad. Pero muchas veces no aparece que la laicidad cumple esta función social que es positiva desde el vamos. No solamente para los más vulnerables, sino para la sociedad en su conjunto. Ahora bien, y esta es la segunda parte de lo que les quería comentar. Si estamos pensando entonces en la laicidad como una función social muy específica, que es evitar el dogmatismo, evitar el adoctrinamiento, coronar esa tríada bareliana, entonces viene la segunda pregunta y es, bueno, ¿qué entendemos entonces por no adoctrinamiento? Y aquí les quiero decir, quiero reflexionar o razonar con ustedes a partir de tres posibles extremos. ¿Por qué estos posibles extremos?
porque nos va a permitir ver algunos límites del concepto de laicidad como no adoctrinamiento, como no dogmatismo, y ver también los peligros a que podría conducirnos si nosotros desbordamos esos límites. Comencemos por el primero. El primero es entender que no adoctrinamiento consiste en no tener ningún tipo de ideología, que todos los contenidos que se comuniquen a través de la educación, por ejemplo, no tienen ningún tipo de contenido ideológico. Sin embargo, esto parece, así como lo estoy planteando, esto es extremo, puesto que la propia laicidad ninguna posición puede carecer de ideología en el sentido de un cuerpo coherente de ideas. De hecho, cuando nosotros pensamos en la ideología o conjunto de ideas en los que estamos inmersos, podemos señalar elementos muy precisos. Por ejemplo, los valores democráticos, republicanos, los derechos humanos, el método científico. Todas son cosas que garantizan, y primero que le dan un marco a la laicidad, pero que también garantizan esa libertad de conciencia de los individuos. Ya partiendo de esa base, es un marco de ideas. Si el no adoctrinamiento se entendiese de un modo radical como ninguna ideología, entonces habría que rechazar incluso la ideología republicana, democrática. O sea, en el extremo se caería en un no dogmatismo como una censura, o sea, como negación de toda idea, porque todas van a tener un marco ideológico. Entonces, el primer extremo es cuando la laicidad, en su afán en su afán extremo, se puede o tiene el peligro de convertirse en censura. Vayamos al segundo elemento o extremo. Uno podría decir, bueno, el no adoctrinamiento, ¿en qué consiste? Consiste en defender una idea que es la correcta, que es la verdadera, e intentar eliminar toda otra posición, puesto que esas otras alternativas son ideológicas. O sea, en este segundo extremo sería defender el no adoctrinamiento como yo defiendo esta verdad, que es la verdad, y luego el resto es ideología, es cosas que no tienen un asidero cierto. Sin embargo, si caemos en este extremo, nosotros lo que vamos a tener es un nuevo dogmatismo. Se transformaría ese afán de no ser dogmático en un nuevo dogmatismo que defendería esa nueva verdad. Yo acá tengo algunas citas. Le dije que los iba a aburrir con otras citas, así que alguna voy a decir. Fíjense ustedes, por ejemplo, si nosotros vemos en la época de la dictadura, nosotros vemos aquí este concepto mal entendido, esta neutralidad mal entendida, en el sentido de que se defiende un tipo de educación con unos determinados valores que, lejos de abrir a la libertad de conciencia, intentan generar un sujeto con valores muy precisos y muy adaptados al sistema. Fíjense lo que dice en la conferencia de Julio Soto, quien fue una alta jerarquía del proceso dictatorial en materia de la educación. Dice, el marxismo internacional ha hecho de su dialéctica una doctrina. Solamente con fuerza de otra doctrina auténticamente nuestra podremos enfrentarlo y erradicarlo de las aulas. Bueno, y sí, acá puedo leer mucho más y simplemente les voy a decir una única cosa. Dice, el fin de la misma, o sea, de esta educación, es la formación del hombre uruguayo, o sea, en mayúsculas lo dice acá en este texto, ¿no? Del hombre uruguayo. Y empieza a detallar cómo tiene que ser ese hombre uruguayo, que con los valores patrióticos, de la familia, de un montón de elementos, pero que van a la formación de un tipo de persona, no de una libertad o una apertura en la persona. Es importante tener en cuenta esto porque si uno pretende no adoctrinar o entender el no adoctrinamiento como una forma específica de educación o una verdad única, de modo tal que se vuelva dogmática en sí misma, entonces eso tampoco es laicidad. Eso es un desborde que se va del concepto. Por lo tanto, un primer desborde sería
en afán de no ser dogmático, terminar censurando. O sea, la censura es un primer desborde. Un segundo desborde es, con el afán de no ser dogmático, terminar siendo dogmático. Y ahora hay un tercer elemento o un tercer límite o extremo de este concepto de laicidad, que es entender el no adoctrinamiento como una crítica radical a toda idea. Y les voy a explicar por qué este es un poquito más complicado. Uno podría decir, o partir de la base, que todo contenido, estoy poniendo una exageración para que se entienda más claramente, todo contenido es ideológico en el mal sentido. O sea, la ciencia, la democracia, el Estado, todo es ideológico y responde a mecanismos ocultos o no tan ocultos de poder, de dominación, de sometimiento, de sistema capitalista, de lo que fuera. Aquí podrían entrar muchas formas de entender esto, pero la cuestión es la siguiente. Si uno llega al extremo de pensar de que todo es un engaño, podríamos aquí poner algunas posiciones del marxismo o algunas posiciones postestructuralistas, entonces uno partiría y diría, bueno, entonces, ¿el no adoctrinamiento en qué consiste? En una crítica radical, crítica de todo lo existente, de toda idea existente, de la ciencia, de la política, de toda ideología. Pero ¿qué sucede si se entiende el no adoctrinamiento de esta forma tan radical como la estoy pintando para que sea gráfica y pueda explicarla rápidamente? Aquí pueden pasar dos cosas. O bien esa crítica radical termina anulando toda ideología y cae en ser censura, o sea, toda idea es fruto del poder, por lo tanto hay que anular todo, o sea, cae en censura. O esa crítica radical termina postulando otra forma utópica, digamos, que sería la única verdadera y caería en un nuevo dogmatismo. O sea, piensen ustedes que en estas tres formas radicales de intentar no ser dogmático, se puede caer en el desborde de censurar o de ser dogmático de otra forma. Y ustedes me dirán, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Porque si todos estos límites, todos estos problemas tienen la laicidad, ¿hacia dónde vamos? Hay una cuestión que es muy importante tener en cuenta en este elemento, y con esto voy a cerrar esta segunda parte, que es que estudiar estos bordes nos permite entender entonces que la laicidad debe ser entendida como por supuesto, como un señalamiento cuando hay una violación, como una vigilancia, pero también como una autovigilancia. O sea, es posible, desde el punto de vista de la laicidad, decir si hay una violación, si hay un apartamiento, pero eso también exige una autovigilancia de que en ese afán no se caiga ni en censura ni en un nuevo dogmatismo. Ese es el desafío teórico, a mi entender, uno de los grandes desafíos teóricos de la laicidad entendida como no dogmatismo ideológico o político o filosófico. Y quisiera terminar con la tercera parte, voy a intentar ser breve para no abundar demasiado, pero quiero decirles algo que tiene que ver con la laicidad entendida desde el punto de vista de la educación y desde el punto de vista de la forma de educar. Hasta ahora les he hablado acerca de los contenidos. Se puede ser dogmático porque se defiende una cosa, se defiende la otra. Pero hay otra forma de ser laico, que es en la forma de transmitir, en la relación en la que se establece la educación. Hay un concepto que me parece muy interesante porque vincula lo educativo y lo religioso y me da pie para entrar a explicar esto que quiero decir. En el siglo XIX y en la educación en la colonia también, y desde el punto de vista religioso, esto se utilizaba desde muy antiguo, se utilizaban los catecismos. El catecismo del padre Astete, que es de 1599, incluso se utilizó durante el siglo XIX en el Uruguay. ¿Qué consiste un catecismo? En primer lugar, religioso. Después vemos otras cosas. El catecismo, más allá de su contenido doctrinario, que intenta dar un cuerpo de la doctrina religiosa de la que se trate, en su forma plantea una serie de preguntas y respuestas. Un catecismo consiste en eso. Se establece una pregunta y una respuesta. ¿Quién es Dios?
y responde quién es Dios. ¿Quiénes son las tres personas? Y dice quiénes son las tres personas. Yo acá tengo, después les voy a leer alguna. Por ejemplo, el Catecismo del Padre Astete decía, ¿sois cristiano? Respuesta, sí, por la gracia de Dios. Pregunta, ese nombre de cristiano, ¿de quién lo tuviste? Respuesta, de Cristo nuestro Señor. Y así, pregunta, respuesta. Este formato, que incluso en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica se utiliza, si ustedes van a la página del Vaticano, tiene el mismo formato. Una de las cosas que se dice incluso actualmente es que este formato tiene dos grandes ventajas desde el punto de vista pedagógico. Uno, que permite reducir en muy poco espacio, dar muchos contenidos. Y el segundo, que permite la memorización. Es muy fácil para memorizar. Eso lo dice en la introducción, incluso la Iglesia Católica, incluso hasta ahora. ¿Por qué les traigo todo este tema de los catecismos? Porque en el siglo XIX también aparecieron otros catecismos de carácter no religioso. Catecismos que se establecieron como formas de educar, como formas de transmitir conocimientos. Por ejemplo, Tomás Diago, en 1829, ante la Asamblea General Constituyente, estableció un proyecto para que se confeccionara e imprimiera un catecismo político con miras a su utilización de texto para ilustrar a los alumnos escolares. O, por ejemplo, en temas de gramática se aprendía también con un catecismo. El catecismo de Herranz y Quirós, que consistía también en una serie de preguntas y respuestas y el alumno debía memorizar para aprender las reglas gramaticales. Esto después fue muy criticado, incluso Jacobo Varela habla en una de sus conferencias sobre este catecismo específicamente criticándolo, ¿no? O, por ejemplo, Isidoro de María estableció catecismos, tres catecismos, un catecismo constitucional, un catecismo histórico y un catecismo geográfico. Yo acá saqué una preguntita del catecismo geográfico y dice, ¿qué es la República Oriental del Uruguay? Y entonces la respuesta es un Estado libre, independiente, constituido bajo el sistema representativo republicano que hace parte de la América Meridional. ¿Dónde está situado? Y el alumno responde, en la margen izquierda del Río de la Plata, entre los grados 30 y 35 latitud sud y 55 y 60 longitud occidental de meridiano de París. O sea, bueno, no voy a seguir aburriendo acá, pero son páginas y páginas en que el formato del catecismo es la pregunta y la respuesta. ¿Y por qué traigo todo esto? Bueno, hay más. Eduardo Acevedo también establece un catecismo político, después... Bueno, hay varios a lo largo del siglo XIX. Todo esto va a ser cuestionado, muy cuestionado, y sobre todo también desde el punto de vista de José Pedro Varela, la crítica a la memorización, pero la crítica también a los catecismos en su formato. ¿Por qué? Porque el catecismo, en su forma de enseñar, es dogmático. No en el contenido, no importa si es la geografía, si es la historia o la Constitución. Piensen ustedes que la forma de enseñanza de una catequesis te da una pregunta hecha y una respuesta hecha. Por lo tanto, la ficción, o sea, lo que queda ahí es memorizar. Memorizar para repetir la pregunta que el alumno no se planteó ni la respuesta que tampoco razonó. Cuando hablamos de laicidad, y esta es la idea que a mí me gustaría dejar, nosotros sí tenemos una serie de problemas respecto de los contenidos con todos estos, lo que les contaba en la segunda parte de la charla o de la exposición. Pero también tenemos que pensar que la laicidad es una forma de enseñar, una forma que se abre a la pregunta y también que se abre a la respuesta del educando. En ese sentido, ser laico o tener una educación laica implica abrirse a la argumentación, al debate, a las herramientas de pensamiento. Baferreira decía que el problema muchas veces no es que haya respuestas hechas, sino que haya problemas hechos. Y el hecho de poder problematizar, de poder abrirse, de poder separarse de los catecismos, de que el docente mismo no sea un libro de catequesis, como personificado, eso también habla de la laicidad en relación a la forma.
Para finalizar entonces, decirles la importancia del pensamiento crítico, la importancia de la argumentación, del debate, de las herramientas para pensar. ¿Y esto para qué? Para contribuir a que la laicidad sea un no dogmatismo, pero también para que pueda cumplir su función social, que es generar una nacionalidad rica, pero también ciudadanos que sean capaces de contribuir dentro de su ámbito, en un marco democrático, a una república en la que los ciudadanos participemos y no seamos meros votantes cada 5 años y podamos estar también y ser parte de los asuntos públicos que nos atañen a todos. Muchas gracias. Agradecemos a los expositores de esta tarde, Horacio Bernardo, Enrique González de Toro y Carolina Greising, y abrimos a continuación un espacio de preguntas para ellos, quienes han estado siguiendo la conferencia, tienen algunas dudas, algunas consultas y se las vamos a ir trasladando. Hay preguntas sumamente interesantes como esta primera que invita un poco a la imaginación. Vamos con los expositores a ver qué responden a cómo sería el Uruguay sin la laicidad. Es una de las preguntas que ha llegado. Quizás, Carolina, podés ensayar alguna respuesta. Bueno, en realidad creo que voy a desilusionar a la persona que hizo la pregunta porque yo no hago historia contrafactual, es decir, yo no me puedo imaginar lo que el proceso histórico es el proceso histórico que se dio y el resultado es lo que estamos viviendo hoy. Por lo tanto, no sé, no me podría imaginar. Aventurando alguna cosa, bueno, si de esa pugna hubiera triunfado la Iglesia Católica, bueno, pero no sé. Claro, es un ejercicio complicado desde ese punto de vista. Desde esta perspectiva que menciona Carolina, es difícil saber qué hubiera sido sí, pero Enrique, ¿qué respondes a esto? Que ha consolidado una forma de ser y una identidad, es difícil imaginarlo en otro sentido. Pero como decía Carolina, uno resume de la historia los datos que vienen y cómo se cumplió todo este proceso. Por tanto, podríamos ser cualquier otro país que tiene formas distintas y que ha resuelto estos pactos laicos de otra manera. Pero somos como somos y felizmente somos como somos. Claro, seguramente observando la historia de otros países, muchos países vecinos, podemos darnos una idea de cómo sería. Horacio, ¿cómo lo ves vos? Sí, a ver, hacer futurismo podríamos hacer, pero una de las formas para contestar algo, digamos, en ese sentido, yo creo que una de las formas en las que uno podría contestar es ver el concepto y ver qué sucedería si en una comunidad política, una comunidad, en una sociedad no existiera ese concepto. O sea, que si las personas no pudieran pensar en ese concepto. Por ejemplo, si no pudieran pensar en cierta neutralidad desde el punto de vista religioso, si no pudieran pensar lo que es cierta cuestión de... no hubiera el concepto de no dogmatismo, de no adoctrinamiento. O sea, ¿cómo sería una sociedad? O sea, si uno fuera a escribir una distopía, ustedes saben, las distopías son como las utopías negativas, ¿no? Si uno fuera un novelista y escribiera una distopía de un Uruguay sin la laicidad, debería escribir un Uruguay donde no existieran esos conceptos, esos conceptos no fueran pensables. Yo ahora devuelvo la pregunta a los espectadores y les pregunto y les digo que se imaginen entonces cómo sería un Uruguay sin esa separación, sin esa neutralidad, sin esa no adoctrinamiento o el concepto de no adoctrinamiento. Esa sería una forma, digamos, para poder empezar a pensar el tema. Otra pregunta que nos llega, y empezamos por Enrique, ¿por qué la laicidad es un derecho del estudiante? La laicidad es un derecho del estudiante porque le da el marco de libertad para poder, con su propio criterio, profundizar en los asuntos que crea de interés
y a su vez tener sus propias opiniones sobre los temas. Y creo que eso hace también a un estilo de educación que forme estudiantes críticos, con sentido cuestionadores, que a su vez se interesen por la diversidad de temas que tienen para irse formando. Carolina, ¿por qué la laicidad es un derecho del estudiante? Bueno, siguiendo un poco la línea que comentaba, claramente yo creo que la laicidad lo que le garantiza al estudiante es ir formando su cabeza para luego, ciudadano adulto, poder comportarse en este espacio social de convivencia. Yo creo que lo prepara para eso, por eso es importante que este concepto se transmita. Y no solamente el concepto de laicidad se transmite desde una educación pública y estatal, yo creo que también otras opciones educativas también contribuyen a eso. No sé, no es por ser autorreferencial, pero bueno, yo me formé aquí en el colegio muy cerquita acá de los jesuitas y teníamos al director que siempre nos decía, nosotros vivimos en el Uruguay laico, gracias a Dios. Y eso como que nos formó en ese sentido, ¿verdad? Y yo siempre reivindico eso, el Uruguay laico, gracias a Dios. Bien, Bernardo. Sí, yo quiero contestar con dos frases. Acá, bueno, quienes nos están mirando no lo ven, pero hay una serie de frases acá de Jerónimo Solesi, varias, y voy a leer una que es como una especie de teleprompter que tengo acá, que dice, el espíritu del niño no es un cántaro que el educador ha de colmar, sino una antorcha que debe encender. Yo creo que esta frase tiene un contenido enorme y se vincula muchísimo con la laicidad. Es cómo encender ese espíritu del educando sin interferir o sin que los valores del propio educador puedan contaminar, digamos, o permear esa libertad del propio estudiante, ¿no? Yo creo que la laicidad es una garantía fundamental. Y quiero complementar también, mientras estaba contestando, también estaba buscando una frase de Reina Reyes que me parece muy interesante y en la línea de la frase de Jerónimo Solesi. Dice Reina Reyes en La laicidad y el derecho del niño a la educación de 1951. Dice, se educa transmitiendo valores personales y con ellos sentimientos y creencias del educador. O se educa creando en el alumno capacidad y ansia por estructurar valores propios. O sea, estas dos alternativas. En el primer caso, el maestro hace al discípulo a su imagen y semejanza. En el segundo, lo impulsa dentro de su propia naturaleza para que se encuentre a sí mismo. Y termina esta cita de Reina Reyes diciendo, resulta obvio destacar la superioridad de este educador, o sea, el último, que utiliza su poder y su amor para liberar al educando y obtener así crecimiento y originalidad en el dominio de los valores. Yo creo que ahí la laicidad es fundamental en el sentido de que pueda haber ese encender al alumno, ese hacer que descubra sus propios valores y que el educador pueda transmitírselo, pero sin que ello implique contagiar o hacer a imagen y semejanza a ese estudiante. Aquí hay una pregunta específicamente para Carolina. ¿En qué momento se puede decir que las ideas de la laicidad llegaron al Uruguay? Bueno, en realidad el término, la voz laicidad aparece en el siglo XX, pero yo creo que, digamos, las ideas en este sentido llegan al Uruguay en el siglo XIX, fundamentalmente, a mitad del siglo XIX, por influencia, por supuesto, de ideas europeas y básicamente del modelo de laicidad francesa. Es así más o menos, y luego se disemina por distintos carriles y distintos canales y entonces va permeando en distintas esferas, en los pedagogos. Bueno, hay muchísimos ejemplos en ese sentido. Y digamos que hace eclosión, y sobre todo el tema de la laicidad en la educación, a principios del siglo XX,
con una fuerte influencia de Jules Ferry, que fue el creador de las leyes laicas para la educación en Francia, van a tener una gran influencia en el Uruguay y sobre todo en un inspector de educación que se conoce muy poco de su trayectoria, pero fue inspector de educación 16 años, desde 1900 a 1916, que este educador fue quien, digamos, retomó la reforma de Varela y prácticamente la consolidó. Este inspector es Abel Pérez. Y él tenía como sus libros de cabecera a Jules Ferry, y entonces, digamos, que el modelo de la laicidad se fue formando a partir del modelo francés en concreto. Bien, comenzamos esta pregunta con Enrique, una persona que nos está siguiendo pregunta: ¿piensan que el mundo está viviendo una crisis debido a la falta de laicidad? ¿Hay una crisis de falta de laicidad en el mundo? Creo que en el mundo lo que está pasando es que se generan corrientes de radicales que generan intolerancia respecto de las ideas de otros. Y ahí es donde evidentemente hay una debilidad en la laicidad. O no se ha consolidado o han sido sociedades que se han formado en los aspectos que se han mencionado acá, ¿no? Con dogmatismos, con autoritarismos, y no abren a la posibilidad de la discusión de la idea. Y entonces sí, ahí hay un riesgo y hay una laicidad que no ha sido admitida y por tanto esos son todavía esos cruces de camino que se encuentran en el mundo, donde hay minorías oprimidas, donde hay aspectos incluso de religión que no pueden expresarse, y todo eso hace una situación muy diferente de la de nuestro país. Horacio, ¿qué pensás? ¿Hay un debilitamiento del concepto laicidad? ¿Hay una crisis de la laicidad? Bueno, en la línea de lo que decía Enrique González de Toro, yo creo que hay radicalismos o hay formas en las que se ve que justamente la intolerancia o determinados radicalismos en relación al respeto de las ideas ajenas. O sea, el tema del pluralismo es importante entenderlo en relación a la laicidad y entender que en determinadas sociedades empiezan a haber brotes en el que lo plural no es algo que es natural, digamos. Se impone la lucha o se impone determinadas voces que tienen que estar por sobre otras, ¿no? No quiero dar ejemplos, por ejemplo, bueno, pero a ver, si uno mira en Europa o en Estados Unidos, por ejemplo, uno puede ver que hay ciertas cuestiones de radicalismos que tienen que ver con cuestiones ideológicas fundamentalmente. Por supuesto también hay elementos religiosos, pero creo que sí que la laicidad es importante o es más necesaria que nunca en el sentido de poder pensar esa pluralidad o poder tener una respuesta teórica, política y práctica, digamos, hacia esos radicalismos que eliminan esa pluralidad. En Carolina, ¿hay un debilitamiento, hay un ataque a la laicidad? No, yo creo que la sociedad actual es muy compleja, cada vez más compleja, y creo que esa complejidad hace que la laicidad se tenga que resignificar permanentemente. Mientras hablaban, pensaba en el caso de Francia, ¿verdad? Está la madre de la laicidad, en donde por mucho tiempo la laicidad se asociaba a cuestiones vinculadas con la religión y la religión católica, pero luego apareció el tema de la inmigración y el tema de los musulmanes, el famoso conflicto por el velo de las niñas en las escuelas, que generó un gran debate. Entonces, yo creo que no hay debilitamiento, yo creo que hay más complejidad que requiere resignificar el debate y los términos del debate. Hay dos preguntas más. ¿Por qué, si la laicidad es de libre expresión, aún así tiene un significado, tiene ciertas normas? Se pregunta
una de las personas que nos está siguiendo. Quizás, Carolina, comenzamos contigo. Bueno, eso es una pregunta más filosófica, Sí, pero... es más filosófica. No, en realidad, la laicidad, o sea, es como el punto de partida, ¿verdad? De lo que se marca en términos generales en cuanto a lo que es tolerancia, respeto, no discriminación. Digamos, vivimos en una sociedad, hay que tener un mínimo, ¿verdad?, de orden social y para poder convivir. Y yo creo que de todas esas posibles órdenes que se den en el espacio social, creo que uno de los más significativos y positivos tiene que ver con esto que la laicidad nos brinda. Dejo al filósofo para el final. Enrique, una reflexión sobre este punto. Libertad de expresión, laicidad. Es que la libertad, en el sentido más amplio de la palabra, está unida a la laicidad. No es posible pensar una sin la otra. Por tanto, donde no hay libertad, no hay la posibilidad de expresar de esa pluralidad que hablaba Horacio, y entonces hay un cercenamiento de la libertad en forma directa. Horacio, sí. Libertad de expresión, laicidad. Sí. Bueno, justamente es uno de los temas, libertad de conciencia, libertad de expresión, no son la misma cosa. Y hay que entender algo. Yo cuando hablaba de los desbordes de la laicidad, que en su límite, o sea, cuando ya no es laicidad, se convierte en censura, yo creo que uno tiene que entender que la laicidad siempre se parte de un marco. Y cada marco establece un rango, determinadas cosas que acota el universo. O sea, cuando uno establece un marco de tolerancia, de pluralismo, ese marco impide determinadas prácticas. ¿Cuáles son esas prácticas que están impedidas? Aquellas que impiden, aquellas que vulneran justamente la libertad de conciencia, el pluralismo, la libertad de los sujetos en una comunidad plural. Entonces, claro, a ver, si uno dice laicidad, uno tiene que establecer determinados marcos y esos marcos restringen, pero la restricción está dada o está justificada en el sentido de que hace posible el propio concepto, porque si no el concepto se vaciaría de significado. Horacio, la última pregunta de uno de nuestros televidentes. ¿Qué aspectos de la laicidad crees que deberíamos mejorar como sociedad? Bueno, yo creo que, bueno, en la línea un poco de lo que estaba planteando, en realidad de lo que estábamos planteando todos, yo creo que lo que nosotros tenemos que cuidar mucho en estos momentos es que no se generen polarizaciones o lo que se llaman las grietas, ¿no? Como esta cuestión que viene de lo argentino, ¿no? Pero más allá de la expresión, la palabrita que sea de moda, yo quiero decir qué es lo que hay atrás de eso. Cuando uno se polariza, cuando se establece la grieta, se establece una cuestión en la que el otro deja de ser un sujeto argumentativamente válido. Yo quiero decir una cuestión que me parece muy importante. Cuando nosotros establecemos una comunidad plural, estamos hablando de una comunidad de diálogo. Y esa comunidad de diálogo tiene que tener determinados requisitos. Simplemente voy a decir uno, que todos los miembros de esa comunidad de diálogo son igualmente válidos para poder argumentar. O sea, yo si voy a discutir sobre un tema contigo, entonces estoy suponiendo que vos sos un sujeto válido, tan válido como yo, para discrepar o para coincidir. Cuando se da estas polarizaciones, dejamos de ver al otro como un sujeto argumentativamente válido y le aplicamos categorías que lo sacan del juego argumentativo, lo sacan del juego del libre intercambio de ideas. Yo creo que uno de los desafíos es cuidar esa pluralidad, cuidar esa comunidad de diálogo y que las polarizaciones no minen esa posibilidad de dialogar entre diferentes posiciones. Bien, Horacio, también, ¿qué cosas se pueden mejorar? Voy con Enrique. ¿Qué cosas se pueden mejorar en nuestra sociedad vinculada a la laicidad? Creo que a través de la educación, y en esto tenemos una responsabilidad como institución, tenemos que contribuir al respeto,
por las ideas del otro, a la formación de ciudadanos, como decía Carolina, con un enfoque abierto, que sean receptivos a la opinión del otro y que sepan confrontar con ideas en forma armónica y educada, respetando, porque nadie tiene el patrimonio de la verdad absoluta sobre nada. Y entonces, sobre ese marco es que tenemos que trabajar para que no se produzcan estas radicalizaciones que a veces afectan a sectores de la sociedad, pero que en definitiva nos afectan a todos. Carolina, una reflexión también sobre esta pregunta. Sí, yo creo que alguna cuestión a mejorar o a reforzar, yo creo que hay que seguir en el camino hacia el no negacionismo de opciones y creencias. Yo creo que esa es la ruta y eso es lo que va a permitir consolidar esta laicidad en cuanto a convivencia pacífica de los ciudadanos en el espacio público, sobre todo. Doctora Carolina Greising, doctora en Historia, profesora, gracias por haber estado con nosotros esta tarde. No, muchísimas gracias a la Escuela del Liceo Elbio Fernández. Reitero nuevamente el agradecimiento por la invitación en esta tarde tan agradable que hemos pasado aquí conversando sobre laicidad. Realmente, Horacio Bernardo, magíster, licenciado en Filosofía, también muchísimas gracias por participar de esta conferencia. Bueno, muchas gracias por la invitación y un placer volver a esta casa de estudios. Señor Enrique González de Toro, presidente de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Carolina, muchas gracias Horacio. Muchas gracias a todos los que siguieron esto atentamente desde el otro lado del Zoom, esta herramienta que se ha potenciado tanto últimamente. Y creo que todo esto, además del homenaje a José Pedro Varela, sirva para reflexionar sobre nuestras conductas, sobre nuestros relacionamientos y las formas en que debemos ser siempre partícipes de generar mejoras en la sociedad, una sociedad mejor para todos. Muchas gracias. Le agradecemos a Enrique y como él mismo mencionaba, el agradecimiento a todos ustedes que nos han seguido a través de las distintas plataformas del colegio. Gracias por haber estado, por haber sido parte, gracias también por haber participado a través de las preguntas en este día tan especial y será entonces para la próxima nuevas iniciativas que sin lugar a duda se estarán llevando adelante desde el Colegio y Liceo Elbio Fernández. Gracias a todos y que tengan unas muy buenas noches.